Bueno, pues ahí yo creo que nos podemos imaginar a esa viga de forma tridimensional. Ahora, ¿por qué quiero que te la imagines de forma tridimensional? Pues porque vamos a entrar a un nuevo, pues, a un nuevo tema que es parte del tema de propiedades de las secciones planas y que se llama momento de inercia. Y el problema que tenemos con este tema es de que a veces cuesta trabajo definirlo, ¿no? Así como como de repente a veces las personas empiezan a tener una relación y de repente dicen, ¿y qué somos? Pues a veces nos cuesta mucho trabajo entender qué somos. Pues somos mexicanos, ¿no? Pero sobre todo en este concepto de momento de inercia, como que nos cuesta trabajo encontrar una definición al respecto de momento de inercia. Es más, voy a ver si Google, que usualmente sabe todo, vamos a preguntarle a Google qué es el momento de inercia. Vamos a escribirle por acá, momento de inercia. Mira, hasta aquí definición dice, ¿no? Vamos a ver si él que sabe todo lo puede tener. Bien, déjenme darle un zoom a ver qué nos dice. Dice, el momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Lo cual, claro que nos queda claro, ¿no? Dice, el momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Ok. Dice, cuando un cuerpo gira en torno a uno de los ejes principales, la inercia rotacional puede ser representada como una magnitud vectorial llamada momento de inercia. Eso como que no sé qué tan claro nos quede, pero pero parecería como que no nos está diciendo gran cosa, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo entender qué es el momento de inercia. Y por eso, miren, tal vez desde un punto de vista ostentoso, me gustaría pues mostrarles una agenda, ¿no? Digo desde un punto de vista ostentoso porque probablemente alguien diga que pues no la entiende del todo, ¿no? Pero miren, aquí está una pequeña agenda, o una pequeña calculadora, una calculadora científica, ¿no? Como la que todo el mundo tiene, ¿no? Yo espero que todos ustedes tengan una calculadora científica. Ahora, ¿qué pasaría con esa calculadora científica si yo le aplico una carga en su arista superior? Si yo la intentara romper aplicándole una carga con mis dedos pulgares en la parte superior. Me costaría mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo tratar de romperla. En cambio, si volteo la calculadora y se la aplico en la zona pues plana, sería más fácil. Incluso yo creo que con un poquito de fuerza sí la lograría romper. Em, pero no queremos hacer eso. Miren, incluso ya aquí ya tiene una fisura. Bueno, ahora, lo mismo le pasaría pues a una agenda. Ya ven que antes las personas utilizaban, todavía me tocó utilizar agendas donde teníamos tarjeteros. Bueno, lo mismo le pasaría a este cuerpo, ¿no? O a un libro, o a tu celular. Si le aplicamos una carga por arriba, por la arista delgada, nos costaría mucho trabajo doblarlo. En cambio, si lo hacemos en el otro sentido, mira, se dobla. Esto parecería que alguien diría, bueno, profesor, se fue al otro extremo, ¿no? Primero nos presenta una definición que está muy difícil de entender y ahora decimos, esto se dobla. Pues claro que se dobla, eso siempre lo he hecho. Y parecería que nos estamos yendo hacia el otro lado, hacia el lado sencillo de las cosas, ¿no? Entonces, déjenme volver a compartirles mi pantalla para que volvamos a imaginarnos esto de que se dobla. Vamos a utilizar nuestra pantalla que ya hemos dibujado por ahí una viga aquí en nuestra presentación, fíjate. Ahora, esta viga, si yo te pido que te imagines tal vez un punto de apoyo en uno de los extremos, otro punto del apoyo en el otro de los extremos, probablemente esta misma viga ya nos la podamos imaginar vista sobre su cara más larga, ¿no? Entonces, si la vemos así sobre su cara más larga, pues probablemente tengamos una versión simplificada de la viga, una versión que podamos entender en dos dimensiones. Vamos a ver si la podemos dibujar. Mira, por aquí tendríamos un apoyo, por acá tendríamos otro de los apoyos, y tal vez de color gris tendríamos el cuerpo principal de esa viga. Vamos a ver si nos seguimos en esta idea. Ahí está mi viga, ahí está mi viga. Voy. Ahora, tal vez alguien dirá, bueno, y eso ya es un exceso, pero creo que a veces nos ayuda, ¿no? Imaginarnos los elementos. Bueno, ahí está la misma viga. Voy a ponerle inclusive por acá su título.
Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si nosotros le aplicamos una carga en la parte superior? Y esta carga fuera lo suficientemente intensa, lo suficientemente grande, como para que lograra deformar al cuerpo. Bueno, lo que yo alcanzaría a ver, déjame te lo pongo tal vez de color violeta o ciruela, como le quieras llamar. Probablemente esta viga empiece a deformarse, a colgarse, a colgarse, a colgarse, a colgarse. Yo creo que sí nos lo podemos imaginar. Y esta viga deformada pues tendría una nueva configuración. Ahí está mi viga deformada. Es más, voy a borrar mi viga original, porque ya nos la imaginamos. Voy a borrar esta viga original y su fuerza que le produjo esta deformación. Ahora, ahí tengo una viga deformada. Si te das cuenta, esa viga deformada está girando. ¿Cómo que está girando? Sí, mira, si yo le pusiera aquí un eje que le podríamos llamar, tal vez, vamos a ver cómo nos quedaría nuestros ejes. Si para allá va el eje de las X y para arriba va nuestro eje de las Z o de las Y, bueno, pues tal vez este eje que quedaría hacia el fondo de la pantalla sería el eje de las Z. Mira, ahí va el eje de las Z, el eje de las X, el eje de las Y. Ok, ahora, ese mismo sistema resulta que nos lo podemos imaginar para nuestra viga que originalmente nadie le estaba molestando y que estaba totalmente recta. Bueno, pues ahora quedaría un eje de las X en el sentido de de mi mano derecha, hacia arriba un eje de las Y y perpendicular a tu pantalla o hacia el fondo de tu pantalla estaría el eje de las Zetas. Ahí quedaría colapsado, ¿no? Ok, ahora, fíjate en esta última sección que giró. Tenía una posición totalmente recta al inicio, ¿no? Totalmente vertical. Y de repente ya giró. Y la que sigue también giró. Y la que sigue giró menos, pero giró. Y probablemente la que esté en el centro no giró. Pero las que siguen sí también giraron. Entonces, cada una de las secciones transversales que generan esta viga se dieron la oportunidad de girar, de deformarse. Eso es bien importante que lo observes. Es bien importante que lo observes. Es más, voy a volver a ejemplificarte mi, mi libreta. Y otra vez, si yo le aplico una carga, entonces gira cada una de las partes de la viga. Si giran, debe de existir algo que me diga qué tan fácil o qué tan difícil es que gire. Y eso es nuestro momento de inercia. Entonces, vamos a regresar a nuestra pantalla compartida y resulta que la capacidad que tiene una sección transversal de girar o de permanecer en su mismo lugar es lo que nosotros llamaríamos momento de inercia. Es decir, algunas secciones van a ser más fáciles que giren y hay otras que van a ser más difícil que giren. Mira, esta misma viga, si nosotros nos la imaginamos ahora en su cara, déjame ahorita a ver si nos la podemos imaginar entre todos. Ahorita la estoy dibujando en su arista, en el plano YZ. Vamos a ponerle por aquí el plano Y con respecto al eje de las Z. Tiene una cierta geometría. Y en cambio, esa misma viga, si nosotros lográsemos acostarla, tendría otra cantidad de momento de inercia. Y sería distinto. Ahí está. Ahora, tú tienes, pues como referente, yo creo que tu historia sobre cómo romper un celular, este, tal vez no sea lo más bonito del mundo, pero probablemente alguien de ustedes ya estrelló alguna de sus pantallas porque se sentaron tal vez en su celular. Bueno, ahora, en base a ese conocimiento que tú ya tienes, ¿cómo crees o cómo tú me dirías que esta sección va a ser más resistente? ¿Como ubicada así en la posición A o ubicada en la posición B? ¿Cómo va a tener más resistencia? Pregunta. ¿En la B? A ver, vamos a ver. Fíjense, si yo le aplico una carga desde arriba, ¿cómo se va a volver más resistente esta sección? ¿Colocada de esta forma
ahí te lo estoy dibujando. Bueno, pues tal vez yo quisiera entender que en 3 dimensiones, aquí le vamos a poner una cierta fuerza 1, y de la otra forma vamos a poner pues esa misma sección, pero ahora acostada, ¿no? Perdón, me salí medio de esa. Ahora acostada. Ahora, yo les pido que tal vez, si ustedes no le tienen tanto amor a su celular, háganlo con su celular. Háganlo con su celular, a ver qué efecto les da. Fíjense, ¿cómo es capaz de resistir más presión o más fuerza? ¿En la posición A o en la posición B? En la A, ¿no? La posición A. En la posición A resiste más lo que tengamos a la mano, ya sea un celular, una calculadora, un libro, un cuaderno, cualquier cuerpo, yo creo que nos lo podemos someter a esa fuerza. Y todo el mundo pues tiene una cierta historia acerca de cómo va a resistir más. Ustedes me dicen que en la posición A, y yo también concuerdo con ustedes, tiene una mayor resistencia. Aquí ya apareció una palabrita rara. Nosotros ya le estamos usando y ni siquiera sabemos qué significa, ¿no? Pero ya nos está pareciendo de que va a tener una mayor resistencia. Y resulta que nuestra materia se llama resistencia de materiales. Ok, entonces, en un sentido estricto, pues todavía no nos estamos metiendo con ningún material, simplemente nos estamos imaginando cómo va a aguantar más, ya sea que esto sea de concreto, o puede ser que sea de madera, o puede ser que sea de cualquier otro material, pero al fin y al cabo, nada más por acostarlo o acomodarlo de cierta forma, puede tener mayor resistencia. Y yo creo que nos podríamos corregir a nosotros mismos y no mencionar resistencia, sino mencionar la palabra mayor inercia. Y ya hace el vínculo con nuestro tema de hoy, que es momento de inercia. Ok, ahora ya podemos regresar a la definición que nos daba Google acerca de momento de inercia. Vamos a abrir ahí Wikipedia acerca de la definición que nos presenta. Miren, yo creo que ustedes también lo pueden abrir en su casa si ustedes quisieran. Y dice, el momento de inercia, símbolo I, es una medida de la inercia rotacional. Déjenme hacerle un poquito de zoom a ver si la podemos ver mejor. Ahí está. Dice, es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Ah, y aquí al ladito nos ponen a una bailarina. Dice, una bailarina tendrá más momento de inercia si extiende los brazos, girando más rápido si los contrae. Ah, probablemente alguien de ustedes, cuando era niño, cuando era niña, estudió para ser bailarín o bailarina y probablemente le pusieron a hacer esos giros y se dará cuenta de que el abrir los brazos o cerrar los brazos aumenta o disminuye la velocidad. Parecería que estábamos hablando algo distinto, ¿no? Aquí esta persona está girando en base a un momento de inercia vertical. Ah, entonces volvemos a leer mi definición, perdón por si los estoy mareando un poco, pero dice, el momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. ¿Qué tan fácil rota? Vamos a ver nuestra viga, y yo te decía hace algunos minutos que esta primera sección, ahora te la voy a dibujar de color naranjita, esta primera sección rotó, y la segunda también rotó, y esta intermedia también rotó, y esta también rotó, y esta rotó, y esta rotó, y todas esas secciones rotan con respecto a un eje. ¿A qué eje? Ah, pues vamos a identificar esta misma sección. Mira, ahora te vuelvo a dibujar esta sección y resulta que están rotando con respecto al eje Z. Ya sea que lo ponga hacia la izquierda o hacia la derecha, es lo de menos, pero están rotando con respecto a ese eje Z. Y eso lo podemos calcular. Mira, vamos a ver si para eso nos ayuda nuestro libro que hemos venido utilizando de cabecera, que es el Hibbeler. Estamos en la página 529. Nada más por si alguien no lo ha visto su portada, vamos a la portada del Hibbeler. Ahí está. Ingeniería mecánica, estática, 12ª edición del Hibbeler. Ok. Vamos a la página 529. Ahí nos dice momento de inercia. Fíjate que en este libro, pues ahí nos empieza a dar algunas definiciones acerca del momento de inercia. Mira, vamos a ver aquí si el Hibbeler nos da una definición más clara. Dice,
El momento de inercia, por definición, los momentos de inercia de un área diferencial de A con respecto a sus ejes X y Y son diferencial del momento de inercia con respecto al eje de las Y, que es igual a Y cuadrada diferencial del área. Uy, pues creo que está más difícil que la definición que nos da Wikipedia, ¿no? O sea, esta es la definición de momento de inercia. Esta es la definición de momento de inercia, lo cual pues nos deja como que muy mal parados, ¿no? Como que decimos, ¿y eso qué es? ¿O eso cómo se come, no? Bueno, dice que incluso también podemos calcular el momento polar de inercia, pero como ves, no es una definición clara acerca de qué significa. Creo que nos queda mejor o un poquito pues, más fácil de identificar la que nos da Wikipedia. Aquí nos lo definen con una expresión matemática. Ok, ahora, esta expresión matemática, más adelante nos pone un ejemplo, y yo quisiera, pues por lo menos nada más esbozarlo por si tú tienes un poquito de tiempo, sobre cómo resolver el momento de inercia que actúa en un área rectangular. Mira, aquí digamos que lo plantean nada más con una base B y una altura H. Mira, si sumas H medios más H medios, te va a dar en total una altura H. Una B medios más B medios te va a dar una base B. Y entonces este cuerpo o esta sección transversal como que se parece a la que yo te había dibujado acá. Es más, déjame colorearla para que todos veamos que se parece. Mira, ahí está mi sección transversal. Cada una de las secciones que componen al cuerpo. Y resulta que esa sección tiene una cierta medida B o un ancho B y una cierto peralte H. Ahí están mis medidas. Que se parece mucho a lo que nos muestra por acá el Hibbeler, ¿no? Base H por altura, digo base B por altura H. ¿Y qué hace Hibbeler? Pues aplica la definición que nos dio algunos textos anteriores, ¿no? Dice, si yo aplico esta definición y hago la integral de un diferencial de área, mira, aquí está su diferencial de área, a ver si lo puedo seleccionar, no, ya no pude seleccionar, pero bueno, ahí ya selecciono, a ver, déjame ver si me deja, ahí está mi diferencial de área, ese cachito es el diferencial de área, y resulta que ese diferencial de área le aplica una serie de integrales Hibbeler. Normalmente cuando pues, estamos en un curso largo, pues sí habría que resolver estas integrales y tratar de identificar cómo se obtienen los valores. En esta ocasión, que es un curso un poquito más corto, pues mira, simplemente te muestro que a través de esas integrales podemos llegar a una fórmula. Esta fórmula es la que nos daría el centro o el momento de inercia con respecto a la coordenada centroidal de esa figura. Voy a permitirme, así como está, copiarla. Así como está, copiarla para nuestra figurita. Fíjate que Hibbeler nos diría, aquí tú vas a poner tus ejes coordenados y Hibbeler aquí a este le llama eje de las X y eje de las Y. Y te dice, a partir del centroide, voy a anotarle eso porque es importante, centroide, a partir del centroide, resulta que tú podrías calcular la inercia con respecto al eje de las X como BH cúbica entre 12. Tú vas a decir, ay, profesor, entonces ya se equivocó. Bueno, no es tanto que me haya equivocado, sino es cómo podemos imaginarnos usualmente esos ejes. A veces nos conviene para nuestros problemas de vigas considerar que el eje de las X va para allá, que el eje de las Y va para arriba y que la profundidad, pues ya sea en un sentido positivo o negativo, va así, el eje de las Z, pero en otras ocasiones nos conviene imaginarnos el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Eso, honestamente, no nos debe de confundir, ¿no? Nada más es una cuestión de cómo queremos nosotros colocar los ejes coordenados. Yo en alguna ocasión te decía, los ejes coordenados no existen en ningún sitio. No podemos ir a Inglaterra y decir, mira, aquí están los ejes coordenados. No, como si nos pasa con el meridiano de Greenwich. Ahí sí podríamos ir a Inglaterra e identificar dónde está la hora cero, ¿no? O dónde empieza cada año el nuevo año. O podríamos ir también a Inglaterra o a París a identificar dónde está la definición de 1 kilo o de 1 metro. Pero los ejes coordenados, el X, Y y el Z, no existen en ningún sitio.
Solamente estos ejes coordenados nos ayudan a nosotros a entendernos, ¿no? A veces nos conviene ponerlos así, a veces nos conviene ponerlos así. Pero lo más importante, y eso te lo escribo abajito para que nos vuelva a quedar a todos claros, es de que este tipo de figuras o este tipo de rectángulos, en cualquier libro, me puedo encontrar cómo calcular su momento de inercia. Ese momento de inercia, como te decía, es una facilidad o una dificultad para girar. En este caso te lo quiero volver a remarcar, pero con los ejes que nos da el Hibbeler. Aquí el Hibbeler nos diría, este es el eje de las X, este es el eje de las Y, con respecto a su centroide. Y si usas esos ejes, X y Y, pues entonces Hibbeler dice, te regalo la fórmula. Mira, el momento de inercia con respecto al eje de las X es BH cúbica entre 12. Vamos a verlo. Déjame cambiarme de pantalla. Mira, ahí está. Lo selecciono. BH cúbica entre 12. Inercia con respecto al eje de las X. Aquí le puso X'. ¿Qué significa X'? Que está con respecto a su centroide. No, para mí, honestamente, no me llamaría mucho la atención que tú anotes o hagas una anotación donde diga, X' significa centroide. No, eso no me interesa. Me interesa que veas cómo está la figura y me interesa que veas la fórmula. Lo mismo lo podríamos hacer si integráramos, no con respecto a X, sino con respecto a Y. Y podríamos encontrar otra fórmula con respecto al eje de las Y. Mira, aquí está. Con respecto al eje de las Y. Mira, esa formulita te la voy a escribir. Para que no me digas que te la estoy cambiando, voy a poner la mitad en Word, la mitad en el PDF. Dame la oportunidad. Ahí está. Mira, aquí en la parte de abajo, donde está mi mouse, ahí dice que el momento de inercia Y para una sección rectangular y con ejes coordenados en centroide, resulta que nosotros podemos calcular el momento de inercia en Y si utilizamos H por B al cubo entre 12. Fíjate que esas dos formulitas se parecen, pero el término que va al cubo cambia. Y eso yo creo que vale la pena que nos detengamos y hagamos un ejemplo con esos dos valores. Mira, si lo quieres consultar más al rato, está en la página 533 del Hibbeler, dale una checada. Pero sobre todo me gustaría que fuéramos a la última página, a la penúltima página, que ya la hemos visto en algunas otras ocasiones. Mira, le voy a hacer un zoom, a donde vienen las fórmulas. Y mira, aquí vienen también esas fórmulas. Mira, es algo, digamos, que vamos a necesitar estar ocupando, ¿no? Entonces, nos dice, para un área rectangular, si quieres calcular el momento de inercia con respecto al eje de las X, es BH cúbica entre 12. Si lo quieres calcular con respecto al eje de las Y, es HB cúbica entre 12. Esas dos formulitas, yo creo que sí me interesaría que lo apuntaras en tu cuaderno, ¿no? Eso es muy, pero muy básico. Yo creo que más básico y más necesario que te lo aprendas, más que el trinomio cuadrado perfecto. Y pues a ti te obligaron a que te aprendieras el binomio al cuadrado o el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Si te lo aprendiste de memoria, yo creo que esta pantalla, la que está en Word o la que está en el PDF, también te la debes de aprender, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas de nuestras vigas son rectángulos, entonces la vamos a estar ocupando muchas ocasiones. Bueno, todavía, yo creo que a mí todavía no me queda tan claro qué significa el momento de inercia. Entonces vamos a tratar de ponerle números, ¿no? Vamos a tratar de ponerle números, y así como te decía yo hace algunos minutos acerca de que, o yo les preguntaba, oigan, ¿cómo va a aguantar más este cuerpo, ¿no? Llámese su celular, llámese un libro. ¿Cómo aguanta más en la posición A o en la posición B? Y ustedes me dijeron
déjenme subrayarlo, ¿no? Lo que ustedes me dijeron. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y ustedes me dijeron que tiene una mayor inercia, esta figura. Bueno, y yo estoy de acuerdo. Pues hay que ponerle un numerito. Vamos a ponerle un número para comprobar esto que todos estamos de acuerdo en que tiene una mayor inercia o una mayor resistencia. Bueno, entonces vamos a imaginarnos esta viga. Una pregunta. Oigan, no sé si ustedes han visto alguna viga ahí en su casa, que tú digas, híjole, sí, en medio de la sala hay una viga que se ve re fea, pero pues alguien dice que es para que la sala no se caiga, ¿no? O, no sé si por ahí por su casa hay alguna viga que alguien de ustedes nos pudiera decir como cuánto mide debajo de la losa. ¿Cómo ven? ¿En su casa no hay vigas? No hay ni techo, profe. ¡Qué caray! Bueno, entonces, puedes disfrutar de los millones y millones de estrellas que puedes ver en las noches, ¿no? Bueno, pero tal vez alguno de tus compañeros sí tenga techo. No sé, una pregunta. ¿Alguien de ustedes sí tiene techo y sí tiene viga? Que nos pudiera decir como cuánto mide. Como unos 270 ha de medir, ¿no, profe? ¿Como unos qué? ¿270? ¿De piso a techo? Yo creo. Ok, bueno, esa medida está bien. Eso significa que tal vez el espacio donde tú vives pues es un poco alto. Eso está bien. No es nada criticable. Pero una 240. pregunta, está bien. Pero no sé si me pudieran ayudar a identificar esta medida. ¿Cuánto tiene de base? 80, 90 centímetros. A ver. Como 20, ¿no? Es que puede ser que no nos estemos imaginando lo mismo. Miren, voy a poner un humanito por acá y voy a poner otro humanito por acá. Y resulta que por acá pues está una sala y la pantalla. Y esa viga que está arriba de ustedes, por ahí alguien de ustedes al final nos dijo que tal vez tenga 20 centímetros. Yo creo que suena bien, esos 20 centímetros. 0.20 de metro. Ok, o 20 centímetros. Una pregunta, esa misma viga, ¿cómo cuánto tiene de alto? 40 centímetros. Ok, 0.40. ¿Y como tu losa, cómo cuánto tiene de espesor? 10. Ok, 10. Entonces digamos que si ustedes me lo permiten, y vuelvo a dibujar aquí lo que es la viga, incluyendo la losa, pues yo podría tomar esta sección y volvérselas a dibujar por acá. Probablemente alguien de ustedes me diga, no, en mi casa mide otras dimensiones. Bueno, pues ahí tienes un pretexto para hacer un ejemplo de tu casa, ¿no? Un poquito distinto. Bueno, ahí está nuestra viga. Resulta que decíamos nosotros que mide 20 centímetros de base, y si sumamos los 10 más los 40, nos daría 50 centímetros de peralte. 50 centímetros. Ahora, si nosotros aplicamos este par de formulitas, podríamos decirle a nuestro lector, mira, la viga de mi casa tiene un momento de inercia, si me paro en su centroide, que sería igual a BH cúbica entre 12, lo cual me llevaría a escribir una base de 20 centímetros por una altura de 50 centímetros al cubo entre 12. Y esa inercia con respecto al eje de las X, pues tomo mi calculadora, me da 20 por 50 al cubo entre 12, a mí me dio de 208,333 centímetros a la 1 multiplicados por centímetros al cubo, me queda centímetros a la cuarta potencia. Eso es lo que resiste o su medida de giro con respecto al eje de las X. Mira, voy a ponerte eso con respecto al eje de las X, le voy a poner un eje rojo. Ahí va mi eje de las X. Le voy a decir que es el valor. Inercia con respecto al eje de las X. Ahora,
Si lo hago con respecto al eje de las Y's, ese eje que acabamos de dibujar de color azul, resulta que hay otra fórmula y esa otra fórmula me diría la inercia con respecto al eje de las Y's es H por B al cubo entre 12, lo cual me llevaría a escribir 50 centímetros por 20 centímetros al cubo entre 12. Y ahí voy a encontrar otro valor, una inercia con respecto al eje de las Y's. Vamos a hacerlo. Si ahora multiplico 50 por 20 al cubo entre 12, ahí me da 33.333 centímetros a la cuarta potencia. Fíjate, ¿cuál de esos dos valores es mayor? Aquí yo le podría apuntar a mi lector que IX es mayor que IY. En IX obtengo 208,000, mientras que en IY obtengo 33,000. Entonces, la inercia, le escribo aquí, la inercia respecto al eje X es mayor. Y hace rato ustedes me dijeron lo mismo, nada más que no me lo dijeron con números, me lo dijeron en base a su experiencia, lo cual es bastante valorable, ¿no? Lo cual es bastante valorable. Miren, ustedes me dijeron, déjenme mostrarles, ahí está. Su experiencia dice que la pieza colocada de la forma A, ahí está, que le vamos a poner un poquito de color, Control Z, vamos a poner un poquito de color. Ahí está, que la pieza colocada de la forma A es mucho más resistente que si la colocamos en la forma B. Eso lo hicieron gracias a su experiencia. Y fíjense que aquí su experiencia nos está comprobando esos valores, ¿no? Nos está diciendo, mira, si lo colocas así como yo te decía de la forma A, vas a obtener un valor de inercia de 208,000. Mientras que si lo colocas de la forma B, solamente vas a obtener 33,000. Entonces, pues mira, no somos tan torpes, ¿no? Sino que tenemos bastante sentido común. El valor que nos da con respecto al eje de las X, pues es casi 9 veces, yo creo, 9 o 10 veces mayor que en el sentido de las Y. No creo que son como 7 veces. Pero bueno, ahora, ese numerito, pues, ¿qué significa? Vamos a ver si te lo puedo ejemplificar. Eso lo que significa es de que si nosotros le ponemos una carga encima a esa pieza, a esa que ustedes me dijeron que era muy parecida a la viga de su casa, resulta que va a aguantar muchísimo más si la colocamos así, vertical, que si la colocamos acostada. Y que si la colocamos acostada, probablemente a la hora de que reciba una carga o una fuerza en la parte superior, resulta que la de la izquierda apenas si se va a enterar, se va a deformar muy poquitito. ¿Qué es poquitito? Bueno, todavía nos hacen falta algunas clases para decirte cuánto es poquitito. Pero la de la derecha, probablemente esta sí se pandee mucho. Y si se pandea mucho, pues probablemente vamos a tener mayores problemas. Ahora, esas mismas imágenes, si yo te las dibujo, a ver si lo puedo, vamos a quitar esa, vamos a quitar esta, estos rojos, vamos a ver si te la puedo dibujar del lado. Pues ¿qué significaría? Pues que de este lado tendríamos una viga alta y de este lado tendríamos una viga chaparra. Probablemente tengan la misma longitud, pero al momento de que reciben esa fuerza y están apoyadas en los extremos, en el caso de la viga de la izquierda, la deformación que vamos a lograr observar va a ser muy pequeñita. Va a ser pues tal vez de algunos milímetros o inclusive tal vez algunos centímetros. Yo creo que la podemos dejar en milímetros.
En cambio, la viga de la derecha, por acostar la viga, nos daría grandes deformaciones. Profe, ¿y en un temblor cuál aguantaría más? La de la izquierda. Esa es una pregunta interesante. Esa es una pregunta interesante. Porque está muy de moda esto de los temblores, ¿no? Ya ven que hay quien cree que en el mes de septiembre tiembla más. Eso no es cierto. Tiembla igual en todos los meses del año. Nada más que pues nosotros como nosotros somos humanos que nada más vivimos pues tal vez 80 años, 80, 100 años, cada quien depende de su calidad de vida, depende de si hace ejercicio, si toma agua o su estilo de vida. Bueno, pues resulta que en los años que nosotros tenemos por acá, por la Tierra, hemos sentido más sismos fuertes en septiembre y por eso creemos que en septiembre hay más sismos en nuestro país. Pero no, si analizamos, si tú checas los datos del Sismológico Nacional, pues te vas a dar cuenta de que si graficamos todos los sismos que hemos tenido, tiembla igual en todos los meses, nada más que, pues, a veces nosotros creemos que nuestro mundo es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Y a veces, pongamos en su caso de ustedes, tal vez ni siquiera lleven 100 años sobre la Tierra, no llevan 80 años sobre la Tierra, sino tal vez sus ojos nada más han tenido 20 años sobre la Tierra. Y por eso, pues, su experiencia a veces dice, pues en septiembre tiembla más. Eso no es cierto, ¿no? Bueno, ahora, dice su compañero, ¿cuál resiste más? Y aquí viene pues, algo con lo que podemos vincular nuestra clase. Fíjense, yo les dibujaba esta viga que se cuelga o que se deforma. Nos interesa calcular momentos de inercia porque así podemos identificar cómo se van a deformar las cosas. Mira, ahora, con respecto a lo que dice su compañera acerca de un sismo, resulta que por aquí yo pongo mi terreno natural. Me da mi terreno natural. Por acá arriba le podemos poner una cierta edificación. Probablemente alguien de ustedes diga, pues mi casa es de 2 niveles. Esa persona que tiene una casa de 2 niveles, pues cuando viene el sismo, Braulio, creo que alguien tenía prendido su micrófono, ¿no? Mire, cuando viene el sismo, el terreno se mueve y lo que está encima de ella también se va a mover. Entonces, si se está moviendo hacia la derecha, pues la casa dice, pues entonces todos vamos hacia la derecha y nos empezamos a mover para allá. Lo malo es de que el terreno, pues, está recibiendo una serie de ondas que así como van, puede ser que regresen. Y entonces ahora el terreno dice, no, pues ahora yo me voy a mover hacia la izquierda. Y la casa dice, caray, pues que no nos estábamos moviendo hacia allá. Cuando recibe el impulso hacia el otro lado, pues hace que se jalonee. Y ese jalón es lo que en algunas ocasiones termina por generar grietas. Porque una parte del movimiento va hacia la derecha, mientras que otra parte del movimiento va hacia la izquierda. O sea, hay una fuerza hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Ahora, ya que dice la casa, no, pues entonces vamos a ir hacia la izquierda, puede ser que el terreno se cambie y se vuelva hacia la derecha, y eso me provoque fisuras en el otro sentido. Probablemente por eso ustedes vean que edificaciones dañadas por sismos en el 2017, en la planta baja, ustedes alcancen a ver algunos crucetas, algunos taches, porque en algún momento la fuerza jaló hacia la derecha mientras que el terreno iba hacia la izquierda. Ese par de fuerzas no lo puede resistir la estructura y entonces trata de equilibrarse y como no lo puede hacer, pues terminan actuando un par de vectores, que es algo que ustedes ya saben, ¿qué son los vectores? Es decir, un vector que está actuando hacia la derecha y hacia arriba, mientras que otro está actuando hacia la izquierda y hacia abajo. Y ese par de vectores son lo que produce la fisura. De hecho, nosotros vamos a platicar un poquito de eso en algunas sesiones. Ahora, nuestros investigadores dicen, ¿sabe qué? Es que este sistema es muy complejo. Mejor vamos a simplificarlo a un sistema más sencillo, como una viga empotrada, que tenga una masa 1 correspondiente a la losa 1 o al nivel 1 y una masa 2 correspondiente al nivel 2.
Cuando viene un sismo y se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que pasa con esas masas es que a partir de una posición original, o sea, de donde estaba la casa, pues se empieza a mover un poquito a la izquierda y después se va a mover un poquito a la derecha. Entre más arriba estés, más vas a sentir el movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha. Y, perdón. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que en general va a existir una rotación o unas secciones que van a ir rotando hacia la izquierda y que después van a rotar a la derecha. Así, exactamente así, como nos imaginábamos hace rato, una viga que se cuelga y que rota. Entonces, este concepto de momento de inercia también tiene aplicación sobre los sismos, nada más que vistos con otros ejes. ¿Te acuerdas de que hace rato yo te decía que a veces nos convienen los ejes con la X hacia el fondo y a veces nos convienen los ejes con la Z hacia el fondo? Bueno, pues ahora voy a preguntarles a ustedes mismos acerca de esto de los sismos. Esta fuerza de que una parte va a la izquierda y otra parte va a la derecha, ustedes ya lo han sentido, tal vez de una forma un poco más burda, pero lo han sentido dentro de un camión o dentro del metro. Pasa exactamente esto. Miren, déjenme dibujarlo aquí abajito para que se alcance a ver. Pasa lo mismo, pero ustedes lo han sentido. Vamos a ver. Déjenme, ahí se alcanza a ver. Bueno, miren, esta imagen que tienes arriba y a la derecha, déjame ver si te parece similar, si te la dibujo en el metro o en un camión. Aquí va un microbús. Y resulta que en ese microbús, pues va una persona por aquí parada. ¿Qué pasa si esa persona que va parada lleva una cierta velocidad? Porque el microbús va avanzando a una cierta velocidad. Si de repente se cruza lo que sea, se cruza un peatón, alguien que no vio, alguien que iba borracho y se cruzó la calle, pues esta persona que va manejando tiene que frenar y cambiar de una velocidad inicial a una velocidad final. Eso va a provocar una aceleración y esa aceleración, según Sir Isaac Newton, nos diría, si tú tienes una aceleración y tienes una masa, tu resultado va a ser una fuerza. Entonces, esta persona, si se frena el chofer, va a experimentar una aceleración hacia el frente igual a su masa por la aceleración o por el cambio de velocidad que haya experimentado. Ok. Ahora, esta persona, ¿cómo lo controla? Con sus piernas. Resulta que tiene más fuerza en esta pierna para no caerse. Pregunta. Ahora, déjenme ver esta misma imagen. Vamos a verla desde arriba, ¿sale? Vamos a verla desde arriba, en planta. Imagínense que aquí está mi microbús, aquí está el chofer y esa persona. Esa persona, le voy a poner aquí su cabeza, su pierna, su hombro 1, hombro 2. Ahí está. Ahí estoy viendo a la misma persona, ¿no? ¿Cómo resiste más esta persona el enfrenón? Si está parada así, o déjenme ponerles otra persona que está parada así. Déjenme hacerles un zoom. Ahí está. ¿Quién resiste más el enfrenón? ¿Una persona que va parada como está la persona dibujada en color negro o la que está dibujada en color azul? La de negro, ¿no? La de negro. Por el equilibrio. Ah, y por inercia. Y por la inercia. Fíjense que nosotros, el día de hoy, estamos platicando acerca de inercia. Entonces, fíjate, la inercia que va a generar esta persona de negro con respecto al eje que intenta rotar va a ser mayor que la inercia que está experimentando esta persona de azul. Mira, si le ponemos dimensiones, esta persona de negro probablemente tenga pues, unas dimensiones que midan tal vez 30 centímetros en una dirección y sus piernas, probablemente sus piernas y sus hombros, tal vez midan 60 centímetros en la otra dirección. Resulta que ¿cómo va a intentar girar? Va a intentar girar así, con respecto a un punto de giro. Ese punto de giro, si quieres, lo ponemos hacia acá, y si quieres le llamamos eje Z.
Porque pues, tal vez alguien dirá, bueno, sobre acá están los ejes de las X y el eje de las Y. Ok, entonces, ¿cuál va a ser su inercia o su intento de moverse con respecto al eje de las Z? Pues entonces sería, mira, la altura de la persona por su ancho, te lo anoto, su ancho de 60 centímetros por la altura de la persona. Vamos a pensar en un humano promedio, ¿no? Un mexicano promedio. Un mexicano promedio tal vez mida 1,70. 1,70. Entonces, esta sección transversal tiene una cierta inercia. Vamos a calcularla, ¿sale? Inercia, si la base es igual a 0.60 metros y si la altura es igual a 1.70, con respecto al eje de las zetas, en esta ocasión, sería BH cúbica entre 12. Bueno, aquí hay déjame corregir algo. Déjenme corregir algo. Vamos a poner. Fíjense. Con respecto al eje de las zetas, es decir, si va a girar como está en planta, pues entonces su H, fíjate, con respecto al eje de las zetas, aquí te la voy a escribir. Aquí va H y esta sería la base. Entonces déjame te lo escribo acá arriba también. Base igual a 0.30, H igual a 0.60. Con respecto al eje de las zetas, ahorita le cambiamos de color y lo calculamos en otra dirección. Eje de las zetas sería igual a 0.30 por 0.60 al cubo entre 12. Nos va a dar una cantidad, lo que quieran que ustedes den. Vamos a ver. Fíjense, en planta. Voy a dibujarle aquí también a nuestro lector que eso está en planta. Nos daría 0.30 por 0.6 al cubo entre 12. Eso nos da una inercia de 5.4 por 10 a la menos 3. Serían metros a la cuarta potencia. Vamos a poner ese valor para esa persona que está de color negro, ¿no? Negro. O que está, digamos, parada paralela en planta. Está parada al sentido de la circulación. En cambio, la persona que te dibujé de color azul, persona azul, resulta que esa persona que está de color azul, le podemos poner las mismas dimensiones. Vamos a ponerle que tiene, pues, de ancho 30 centímetros y de en la otra sentido 60 centímetros. Pero en esta persona, con respecto al eje de las zetas, te lo dibujo otra vuelta por acá, ahí va mi eje de las zetas, resulta que esa persona tendría una dimensión H igual a 0.30 y en este caso su base sería de 0.60. Si aplico la misma formulita y Z me quedaría 0.60 por 0.30 al cubo entre 12. Y aunque es el mismo momento de inercia, pero parados de una forma distinta, ahora me daría 0.6 por 0.3 al cubo entre 12. Esta persona tiene nada más 1.35 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta potencia de inercia. Como ustedes me decían, o como nos dijo la compañera, me parece que fue una compañera la que nos dijo, la persona que está parada de color negro tiene mayor resistencia al enfrenado. Y sí, la persona que está de color negro tiene 5.4, mientras que la persona que está de color azul tiene 1.35. Ya sabemos cómo debemos de pararnos en un microbús, hasta numéricamente hablando. Esa medida que tenemos grabada por intuición, porque pues, puede ser que suene feo, ¿no? Pero porque hemos aprendido a base de golpes. Alguna vez tal vez te caíste en un microbús y ya aprendiste cómo te tienes que parar. Bueno, eso que aprendimos a golpes, acá está una explicación un poco más numérica de por qué es más resistente esa figura. Ahora, hay cosas que podemos aprender a golpes y hay otras que no, que necesitamos aprenderlas con teoría.
Y eso podría ser el caso de una vivienda. ¿Cómo va a ser más resistente la vivienda a un evento sísmico? Pues vamos a imaginarnos lo mismo para una vivienda. Déjame ir a una siguiente página. Ahora, imagínense una vivienda en planta, una vivienda que tal vez tiene una geometría así, no, ya ven que los ingenieros civiles somos medio, hacemos cajas de zapatos, y aquí hay una caja de zapatos, ¿no? Probablemente esta vivienda tiene de frente 6 metros y de fondo pues tenga 12 metros. Y si viene un sismo en esta dirección, si viene el sismo en esa dirección, ahora te lo dibujo en perfil, esa casita, ahí viene el sismo en esa dirección, aquí en el perfil te dibujaría un humano. Bueno, esa casa va a intentar girar con respecto a este eje. Le puedes llamar X, le puedes llamar Y, como quieras llamarle, ¿sale? Pero va a girar con respecto a este eje. Ese eje, ya, aquí lo voy a poner de color rojito, el eje, y le voy a decir que este es el eje. En planta se vería simplemente como una línea. Eje. Ahí está. Y aquí viene un sismo. Ah, ok, ahí viene el sismo. Va a girar con respecto a ese eje. Yo creo que por como está dibujado en planta, le podríamos llamar eje Y. ¿Cuál va a ser su inercia sobre el eje de las Y? Pues le podríamos decir IY igual a 6 metros por 12 metros al cubo entre 12. Si te das cuenta, la medida que va al cubo es la que está más alejada al eje de rotación y vale la pena remarcárselo. Este sería nuestro eje de rotación. Rotación. Aquí. Vamos a dar una inercia y Y igual a 6 por 12 al cubo entre 12. Eso a mí me da 864 metros cúbicos, metros a la cuarta, perdón. Y fíjense, aquí ya incluso hasta nos llama la atención. ¿Qué diablos es un metro a la cuarta? Ah, pues no nos lo podemos imaginar. Fíjate, metros lineales por metros al cubo, nos quedarían metros a la cuarta. Ese es el problema de la definición de momentos de inercia, que a veces nos da unidades que ni siquiera nos podemos imaginar. Ok, pero alguien dirá, este mismo predio, déjame te lo vuelvo a dibujar por acá, este mismo predio, esa misma casa, dibujada en planta, que mide 6 metros en una dirección y que mide 12 metros en otra dirección, probablemente reciba el sismo en otro sentido. Vamos a poner que ahora el sismo llega en otro sentido, sismo. Ok, ¿cómo va a girar? Ah, pues entonces va a girar con respecto al eje horizontal. Te lo quiero poner de color morado. Ahora nuestro eje va a ser así. Y va a girar con respecto a ese eje. Eje de las X. ¿Cuál sería ahora su inercia con respecto a ese eje de las X? Bueno, sería 12 metros por 6 metros al cubo entre 12. Inercia en X sería 12 por 6 por 6 al cubo entre 12, nos daría de 216 metros a la cuarta potencia. Una pregunta. Nos la quedamos viendo a esos ejes y alguien me diría, ah, caray, entonces esa casa es más resistente si el sismo llega del sur que si llega del este. Y la respuesta es sí. Sí, es más resistente. Lo malo es de que nosotros no sabemos por dónde va a llegar el sismo. Entonces hay que hacerla resistente en todas direcciones. Ahora, esas imágenes que están por ahí, me gustaría que la pudiéramos resumir. Esas dos imágenes que están por ahí, que la pudiéramos resumir en una sola figura. Mira, voy a ponerte la figura, ¿sale? Ahí está mi figura, que mide 6 metros en una dirección y 12 metros en la otra dirección. Aquí estoy poniendo la figura
Puede ser que alguien se lo imagine como una casa y que está llegando un sismo. Puede ser que alguien nada más diga, pues es una figura y ya. No hagamos más, más imaginaciones, ¿no? Nada más es una figura y que a partir de este lugar donde está pasando el eje de las X y donde está pasando el eje de las Y, yo puedo calcular el momento de inercia, y lo voy a hacer con otro plumón para que, pues está el azul, está bien. El momento de inercia con respecto al eje de las X sería BH cúbica entre 12, y en esta ocasión, pues resulta que la H tomó un valor, H igual a 6, y una base igual a 12. Si lo opero, si hago esas operaciones, me dio 216 metros a la cuarta. Y con respecto al eje de las Y, inercia con respecto al eje de las Y, tendríamos HB cúbica entre 12. Y en esta ocasión nos dio H por B al cubo, 12 al cubo, nos dio 864 metros a la cuarta potencia. Ahora, es el mismo problema, ¿eh? Es el mismo problema. Todo lo que está ahí es lo que te estoy dibujando en la parte de abajo. A veces nos cuesta trabajo imaginarnos la rotación. Y para eso te platiqué de cómo va a girar si lo veo en perfil. Es probablemente el tema más complejo, ¿no? El que me imagine cómo va a intentar girar o rotar. Pero las formulitas, las que vienen por aquí, déjame te las subrayo, ese par de formulitas, pues yo creo que no le estamos mintiendo a nadie porque las estamos tomando exactamente así como vienen en el libro. Mira, BH cúbica entre 12, H por B cúbica entre 12. Déjame hacer esta imagen un poquito más pequeña. Y tal vez concentrarme nada más en ella, ¿sale? Ahí la estoy haciendo más pequeña, me concentré en ella. Y la imagen del Hibbeler te la pongo a un lado. Mira, ahí está, dice, con respecto al eje de las X, BH cúbica entre 12. Con respecto al eje de las Y, HB cúbica entre 12. Ahí en Word, mira, ahí te estoy mostrando sus dimensiones y podrías llegar a los mismos valores. Ahí sí te pido, honestamente, te lo pido, que saques tu calculadora y que lo operes, ¿no? Que sustituyas esos valores. Y sí. ¿Sí se me fue el internet? Sí, pero ya se escucha. Ya se escucha, profe. Ah, caray. ¿En algún momento dejé de escucharme? Casi cuando Sí, comenzaba. Sí. o se quedó callado o no lo escuchamos. Ah, bueno. Entonces déjenme repetirles lo que les decía. Miren, ahí les ponía en la pantalla lo que dice la fórmula que viene en cualquier libro del lado izquierdo, y lo que tienen del lado derecho sería nuestro problema, ese que nosotros le llamamos una casa, ¿no? Que estaba recibiendo el sismo de un lado y del otro. Bueno, ya nos imaginamos un problema. Y ahora, si tienen esa base de 12 metros y esa altura H de 6 metros, yo les decía que si podían tomar su calculadora y sustituir los valores y decirme si les dan esos valores o no. Sí, profesor. A mí me dio el primero lo mismo.
El de... Y X. Ajá. Ok. Bueno, les digo, a veces nos cuesta mucho trabajo imaginarnos con respecto a qué eje va a rotar. Ahora, para eso, y nada más pues como yo creo que nos puede ayudar, mira. Te voy a ocupar mi plumón rojito. Más que me dije, sí, ahí está mi plumón rojito. Y mira, ese plumón rojito, si yo lo tomo con respecto al eje de las X, este valor que nos dio 216, significa qué tanta facilidad o a la vez qué tanta resistencia tiene esa sección a girar con respecto a ese eje. ¿Qué tan fácil es girar con respecto a ese eje? Ahora, probablemente alguien de ustedes me diga, híjole, ya no me lo estoy imaginando. Ah, bueno, pues sí, eso es lo complejo. Ahora, esas flechitas de color rojo son para el eje de las X. Ahora, voy a tomar mi plumón azul y para el eje de las Y, lo que significa es qué tan fácil o qué tan difícil es girar con respecto al eje de las Y. Yo creo que sustituir en la fórmula no tiene ningún chiste, ¿no? Sustituir en la fórmula, mi hermanito que va en la primaria lo sabe hacer, ¿no? Pero lo importante es que nos imaginemos cómo va a rotar. Eso es lo difícil, ¿no? Lo complejo. Bueno, vamos a ver si podemos hacer pues otro ejemplito. Pues aquí son las... aquí me movió algo, no importa. Vamos a ver si hacemos otro ejemplito, porque pues vale la pena. Es más, ese vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a pegarlo por acá, control B. Ahí tenemos un ejemplito para rectangular. Ahora, vamos a hacer otro ejemplito. Por aquí abajito. Plumo negro. Ahí está. Ahora, ¿dónde más podremos ocupar esto? Pues vamos a poner otra sección, ¿no? Otra sección. También, un poco... La anterior fue en metros. Otra vez, probablemente cuando ustedes vayan a una plaza comercial, se darán cuenta de que las vigas en una plaza comercial o en un edificio de oficinas, pues son un poquito más generosas, ¿no? Entonces, esa viga, pues ya no son los 20 centímetros que nos decía hace rato algún compañero, sino que ya son un poquito más grandes. Pongamos, cuando vayan tal vez al estacionamiento de una plaza comercial, se darán cuenta de que algunas de esas vigas en su parte inferior, pues puede ser que tengan 40 centímetros, voy a poner por aquí 40 centímetros, y tal vez tengan un peralte pues ya un poquito más relevante, ¿no? De 120 centímetros o 1,20 metros de alto. Entonces, otra vez vamos a hacer el mismo ejercicio. Si yo lo tomo con respecto al eje de las X, aquí le voy a llamar eje de las X, entonces yo puedo calcular su momento de inercia y X como BH cúbica entre 12. Eso me llevaría a multiplicar 40 centímetros por 120 centímetros elevados al cubo entre 12. Me va a dar un cierto número, ¿no? Que eso sí nos daría 40 por 120 al cubo entre 12. Me dio de ya cantidades un poquito grandes, ¿no? 5,760,000. Si reviso mis unidades van a ser centímetros por centímetros elevado al cubo. Mi resultado queda en centímetros a la cuarta. Lo más importante, ¿qué significa ese valor? Su resistencia a girar con respecto al eje de las X.
Y en el otro de los sentidos, lo podría poner pues, tal vez en morado o en rosa. No pasa nada en rosa. No, en rosa se parece al rojo, ¿verdad? Mejor en naranja o en verde, miren. A ponerlo en verde. Con respecto al eje de las Y centroidales. La capacidad que tiene para girar con respecto al eje de las Y, esta misma sección, nosotros la calcularíamos como IY igual a B al cubo por H entre 12. Si te das cuenta, ahora lo que va al cubo es la B, o la distancia perpendicular al eje. Entonces ahora escribiríamos 40 centímetros al cubo por una altura de 120 centímetros. Entre 12. Y eso, pues otra vez, es una operación sencilla. 40 al cubo. Ahí me da 640,000. ¿Qué podemos ver? ¿Dónde es más resistente? Ah, pues es más resistente con respecto al eje de las X. Se lo podemos anotar aquí en nuestro lector. Tiene mayor inercia. Tiene mayor inercia respecto al eje X. Y esa es la razón por la cual colocamos las vigas así, usualmente verticales. Si tú vas, te decía, a una plaza comercial o a un estacionamiento, usualmente vas a ver las vigas así. Sería una condición muy, muy rara que estuvieran acostadas. ¿Por qué podrían estar acostadas? Pues tal vez para evitar algún paso de una tubería, ¿no? Pero honestamente, las estructuras tienen mayor importancia que las tuberías. Entonces, es más importante que un edificio quede en pie a que tenga agua potable. Entonces, usualmente las estructuras mandan entre el paso de una tubería y el paso de una viga. Entonces, quédatele viendo ahora que vayas a un estacionamiento y vas a ver vigas así. Ahora, nada más que tenemos un pequeño problema. No todas las vigas son así, no todas las vigas son rectangulares, sino que hay algunas vigas que tienen, pongamos las de acero, que tienen una configuración como tipo I. Y mira, incluso el Gibeler, estábamos en la página 529 cuando empezábamos a ver esto del momento de inercia, pues incluso para mostrarnos acerca del tema, nos coloca antes una portada que trae vigas de acero. Y esas vigas de acero tienen una geometría tipo I. Mira, incluso pues es bastante común que cuando nos expliquen estos temas aparezcan estas figuras. Mira, ahí ya la estás viendo, es la figura, no tiene nombre la figura, no tiene un 10 punto algo. Pero este es un problema clásico de momentos de inercia. ¿No? Tienes una masa afuera y un alma. Esta pieza de acero, te decía, las masas en los extremos se llaman patines, mientras que el centro se llama alma. Vamos a ver si la podemos dibujar acá en nuestro esquema, o en nuestro espacio donde usualmente rayamos. Yo te lo dibujaría así, mira, ahí va un patín, otro patín y un alma. Puede ser que esté chueco, eso lo admito, en nuestro dibujo, pero lo más importante pues es que nos lo podamos imaginar. Ahí está mi alma, patín, ahí está. Entonces te decía, los extremos se llaman patines, patín y el centro alma. Ok. Ahora, estas secciones pues ya no cumplen con la geometría que te mostraba hace rato, ¿no? Pero así como lo hicimos con los centroides, podemos aplicar un procedimiento para encontrar el momento de inercia de este tipo de secciones. Y ese procedimiento se llama teorema de los ejes paralelos. Y ese teorema de los ejes paralelos nos diría, si tú quieres calcular el centroide de esta figura rara, vamos a ponerle IXX, primero necesitas encontrar su centroide.
Por eso nosotros platicamos antes de centroides. Centroide en X y centroide en Y. Ok. Ya que tienes sus centroides o sus coordenadas del centroide, ya que tienes esas coordenadas, vas a hacer una operación y esa operación va a ser la sumatoria de cada una de las inercias locales, de cada una de las figuras, más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias y al cuadrado. Ese es el teorema de los ejes paralelos. Es más, yo creo que pues valdría la pena que tú tal vez lo guardaras ahí debajo del colchón o en algún lugar donde lo pudieras ocupar algún día, porque pues, nos va a estar sirviendo bastante este teorema de los ejes paralelos. Digamos que es para figuras que no están tan sencillas. Si te das cuenta, pongamos el mismo Hibbeler, si me voy hasta la penúltima página. Mira, figuras sencillas me da los valores del momento de inercia. Si me dice, pues mira, si tienes un cuarto de sección transcircular, pues aquí te da unas fórmulas, ¿no? Un 16avo de pi por radio a la cuarta, un 16avo de pi por radio a la cuarta, o si es una medida que depende de un ángulo, pues también te da unos valores de inercia en X, inercia en Y. Si tienes incluso media circunferencia, un círculo completo, un área circular completa, también te da valores de inercia en X e inercia en Y. Esta que era de la que te platicaba hace algunos minutos es el caballo de batalla, inercia en X, inercia en Y, e incluso si tuviéramos triángulos. Pero, las figuras complejas, como podría ser la que veíamos tal vez en la página, creo que 533, algo así, como una sección de acero, pues resulta que esas sí las tenemos que calcular. Alguien las tiene que calcular y no va a ser el contador. Alguien las tiene que calcular y no va a ser pues el financiero, el economista o el licenciado que ve las demandas de la empresa, ¿no? Lo que lo tiene que hacer, pues la parte técnica, es decir, el arquitecto, el ingeniero, ya sea el ingeniero mecánico, el ingeniero civil, el ingeniero arquitecto, cualquiera de ellos, ¿no? Cualquier ingeniería tiene que tener ese tipo de conocimientos, excepto los de ingenieros en sistemas, ¿no? O los ingenieros, sí, los ingenieros en sistemas no necesariamente ven este concepto. Y mira, ese concepto que te acabo de decir, que es el teorema de los ejes paralelos, lo puedes encontrar en la página 530 del Hibbeler. Tú dices, es que ese profesor no le entiendo nada. ¿Quién sabe en qué andará hablando? Pero no le entiendo. Pues abre tu Hibbeler en la 530 y te vas a encontrar una serie de integrales que nos llevan a la fórmula. Y esta fórmula es la que te acabo de escribir. Mira, probablemente alguien me diga, no, no es la misma. No, pues sí es la misma, mira. Tal vez yo le puse aquí otra X, le puse el testado, y aquí no le ponen la sumatoria, pero el procedimiento te lleva a hacer una sumatoria, y es la misma fórmula. Ahora, en ese mismo orden de ideas, si te digo que es la misma fórmula, pues entonces me voy a permitir escribir la fórmula para el eje de las Y, y sería inercia Y igual a sumatoria de las inercias locales Y, más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias X elevadas al cuadrado. Mira, esta otra fórmula, te la enseño con el Hibbeler, mira, también está ahí. Un poquito distinta, alguien dirá, pero es la misma idea, ¿no? Es el teorema de los ejes paralelos. También lo podemos buscar en internet en algún lugar. Ahora, ¿cómo aplicarla? ¿Cómo aplicarla? Pues vamos a aplicarla de una vez. Vamos a aplicarla en los minutitos que tenemos. Vamos a imaginarnos que este patín o esta sección transversal, este acero, pues tiene tal vez 2 centímetros de alto. 2 centímetros de alto, cada uno de sus patines, 2 centímetros, y que el alma tal vez tenga unas dimensiones de 30 centímetros. Cada uno de los patines tiene un ancho de 12 centímetros. Entonces, fíjate, aquí nosotros podríamos tener un área 1, un área 2
y el tercer patín un área 3. Eso nos llevaría a hacer una tablita. A ver si nos da la oportunidad aquí el Word, yo creo que sí, de generar una tabla. Vamos a generar una tablita, insertar una tabla. Una tabla, hasta ahí. Ok. Y le voy a decir, figura, voy a tener la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Ahí están mis 3 figuras. Quiero que toda mi tablita esté centrada, entonces la voy a centrar. Quiero que mi columna de arriba sea sombreada. Ok, ahí están mis 3 figuras. Voy a escribir al ladito su área. Pongamos la figura 1, que es el alma. Es más, vamos a escribirle en su, donde está el índice, ¿cómo se llama esa figura? Voy a ponerle alma. El alma tiene, no le puse espesor. Vamos a ponerle también un espesor de aquí de 2 centímetros. Sí, de 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, esa alma tendrá 2 por 30. Va a tener 60 centímetros cuadrados de área. Ahí está. En cambio, los patines, patín superior y el patín inferior, cada uno de esos patines va a tener 2 por 12, ¿no? Es decir, vamos a tener 24 centímetros cuadrados, 24 centímetros cuadrados. Y después hay que escribirle su inercia local, su IX. Esa inercia local va a estar expresada en centímetros a la cuarta potencia, al 94. Ok, le voy a pedir aquí al Word que sea un subíndice. Ahí está, es un subíndice. Inercia a la cuarta potencia. Ahora, ¿cuál era la fórmula de IX o de la inercia local? Obviamente la escribo por acá arribita para que nos acordemos todos. Dibujar. Mira, IX va a ser igual local a BH cúbica entre 12. Si quieren, ahorita nada más calculamos la inercia con respecto al eje de las X. Bueno, inercia del alma. ¿Cuánto tiene de base? 2 centímetros. 2 por 30 al cubo. 2 por 30 al cubo entre 12. Nos da una cantidad de 4.500 centímetros a la cuarta potencia. En cambio, los patines, al aplicar la fórmula de BH cúbica entre 12, vamos a tener una base de 12 centímetros por 2 al cubo entre 12. Y resulta que ahora vamos a tener unas inercias bien pequeñitas, de apenas 8 centímetros a la cuarta potencia. Ok, no hay ningún problema con esos valores. Vamos a pedirle aquí a nuestra tablita que queremos un borde inferior tosco, grueso. Ahí está. En la parte de arriba también. Bueno. Ahora, la fórmula me dice, vas a sumar esas inercias locales. Pues de una vez, ya que la tengo ahí, la sumo. 4.516. Me lo va a pedir la fórmula. Y me dice, también necesitas multiplicar cada una de las áreas por las distancias Y. ¿Qué significa esa distancia Y? Te la voy a poner de otro color. Te la voy a dibujar de color ciruela. Color ciruela. Mira, entre el centroide de toda la figura, este es el centroide de toda la figura, y el centroide de cada una de las figuras particulares va a existir una distancia. Pongamos, el centroide del patín va a estar a 1 centímetro por abajo y 1 centímetro por arriba. Ahora, ¿qué distancia hay entre el centroide del patín y el centro de toda la figura? Pues tendría yo que sumar 15 centímetros, que sería la mitad de 30, más 1 centímetro. Y esa distancia hacia el patín superior me daría más 16 centímetros. Y esa sería la distancia Y. Voy a escribirle arribita, distancia Y.
No puedo escribir con mayúsculas o con minúsculas, no pasa nada. Es más, lo podría escribir distancia por si alguien andaba distraído y dice, ya no le entendí. Ah, bueno, pues vamos a decir distancia Y, entre paréntesis de Y. Distancia Y, 16 centímetros entre el centro de toda la figura y el patín superior. Y con respecto al patín inferior, pues van a ser 16 centímetros, pero negativos, menos 16 centímetros. Ahora, ¿qué distancia hay entre el centroide de toda la figura y el centro del alma? Pues nada, van a coincidir, ¿no? Entonces va a ser un 0 aquí. El centro de la figura central coincide con el centro de toda la figura. Ok, y entonces resulta que puedo agregar una columna que se llame área por distancia de Y. Y esa multiplicación, como va a estar en centímetros por distancia Y elevada al cuadrado, perdón, híjole, distancia Y elevada al cuadrado al 253. Ah, pues resulta que voy a multiplicar centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Mi resultado va a estar en centímetros a la cuarta potencia. A ver, vamos a hacerlo. Si yo multiplico 60 por 0 al cuadrado, pues me va a dar 0. Si yo multiplico 24 por 16 al cuadrado, a mí me da 6,144. Y si otra vuelta, si multiplico 24 por 16 al cuadrado, me da 6,144, porque al elevar la distancia y al cuadrado, se me va el signo negativo. El menos 16 al cuadrado se convierte en positivo. Ok, resulta que la fórmula me dice, también necesitas la suma de las áreas por las distancias y al cuadrado. Ah, pues la sumamos. Resulta que si la sumamos, nos da 12,288 centímetros a la cuarta potencia. Y pues, el día de hoy tal vez ya no vamos a requerir algún otro valor. Entonces voy a decir que quiero eliminar estas columnas. Ahí está. Y aplico la fórmula que me diría la inercia. Caray. Escribe. Es la que está en amarillo, nada más quisiera volver a escribir. La inercia con respecto al eje de las X va a ser la sumatoria de las inercias locales más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias Y al cuadrado. Entonces, yo terminaría escribiendo que la inercia con respecto al eje X de la figura compuesta sería igual a 4,516 centímetros a la cuarta más 12,288 centímetros a la cuarta. Como los dos llevan centímetros a la cuarta, sí los puedo sumar. Y me daría un total o una inercia con respecto al eje de las X de 16,804 centímetros a la cuarta. Esa sería la inercia de la figura compuesta con respecto al eje de las X. No lo calculé con respecto al eje de las Y, un poquito por cuestión de tiempo, pero sí me gustaría que por ahí tal vez ustedes se dieran un poquito de tiempo en el video y que identificaran cómo calculamos este valor. En esencia es aplicar la fórmula que está expresada en amarillo. Hay que encontrar las inercias de cada una de las figuras y después multiplicar qué tan alejado está del centro de toda la figura el centroide de cada una de las figuras particulares por su área. Y entonces eso nos permite calcular el momento de inercia para figuras raras. Y ya ves que, desgraciadamente, en el campo de la construcción, pues a veces se utilizan este tipo de figuras, ¿no? Más si a ustedes les interesa eso de construir en acero, pues con más razón hay que aprender a calcularlas, ¿no? Evidentemente que, bueno, ahorita yo te puse unas dimensiones de 2 centímetros o de 12 centímetros que yo propuse. Habría que identificar cuáles dimensiones son las que el vendedor del acero nos puede generar. Probablemente si yo le digo al vendedor del acero, oye, ¿tienes esta sección? Me diga, no, ¿sabes qué? No la tengo de 30 centímetros, la tengo de 32 centímetros. Y bueno, pues habría que calcular el momento de inercia para esa sección.
pero no sé si les generé dudas. Está claro, profesor. Por mi parte, No, todo bien, todo profe. bien.